Vamos a retomar una parte de la clase anterior para repasar un comando que es fundamental para el tipo de edificio que ustedes tienen que modelar, que es el muro cortina. Repasemos un poquito primero qué es un muro cortina, porque es fundamental tener una idea clara. Hay sistemas estándar de muro cortina, incluso si ustedes se van a internet van a poder encontrar folletos como este que están acá, donde se ve con bastante claridad de qué se trata un muro cortina. Si nosotros analizamos un muro cortina, lo que vamos a ver es que el muro cortina está compuesto en general por elementos verticales, elementos horizontales, los paneles que pueden ser de diferente tipo, y en particular en el caso de ArchiCAD tiene un elemento perimetral que se denomina el marco. Entonces, esta organización inicialmente en damero es la que ArchiCAD va a representar con los elementos marco, que se refiere al contorno, que es el marco general, al poste y a la división, que se corresponderían en la imagen, en esta imagen A. Las divisiones son los horizontales, los postes los verticales, y el marco es el perimetral que bordea todo lo que es el paño del muro cortina. Aparte de eso, tenemos los paneles, que por defecto en ArchiCAD les ofrece dos tipos de paneles, el panel principal y el panel secundario. Van a ver más adelante que ustedes pueden incorporar otros tipos de paneles, o sea, no están limitados a dos tipos de paneles, pero por defecto en la configuración básica, el muro cortina define dos tipos de paneles. Aparte de esto, hay algunos conceptos que son importantes entender para poder trabajar con muro cortina. En primer lugar, el concepto del esquema. El esquema se refiere, si vemos cualquiera de estos dibujos, a cuál es el elemento que se repite o cuál es la combinación de elementos que se repite. En este caso se repiten simplemente los cuadraditos estos. En este caso, por ejemplo, vamos a tener un panel opaco, finito, un panel de vidrio más grueso y un panel de vidrio finito. Entonces podría ser, quizás incluyendo estos elementos de acá, el elemento que se repite. Entonces esa estructura, ese esquema, yo la voy a configurar en base de un cuadriculado donde yo le voy a decir cuántos elementos hay en vertical, cuántos elementos en horizontal y cuánto mide cada uno de esos elementos. Aparte de eso, es importante también entender, al igual que en el caso de los muros, en el caso de las vigas, tenemos un eje de referencia, en el muro cortina también tenemos un eje de referencia. Y tenemos posiciones con respecto a ese eje de referencia. En la pestaña principal tenemos una vista donde se ve lo que es el marco, los elementos verticales, los elementos horizontales, aunque están puestos los tres en vertical como si fuera un corte, en realidad esto se refiere a los elementos horizontales, y uno puede controlar la distancia o la separación que hay desde el eje de referencia y los elementos. En general, ese eje de referencia va a ser la fachada del edificio, el frente de la fachada. ¿Cuál es el problema que teníamos? Acá yo tengo representado lo que es el polígono que viene cuando uno realiza un corte en Rhino de una curva NUR, la reconstrucción que habíamos hecho con Spline en un tipo y en otro tipo. ¿Se acuerdan que hicimos una primera reconstrucción de Spline haciendo clic directamente, siguiendo el perímetro, y en el otro caso con simplemente poniendo los Spline y controlando las tangentes en los puntos donde la articulación real se producía? Si vamos a Rhino, vamos a ver que la curva tiene estas articulaciones justamente. Nosotros hemos partido de un triángulo, un polígono triangular, a partir del cual hemos hecho una reconfiguración, le hemos cambiado el grado a la curva y se generaron estos nodos de control. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con muro cortina? No es que yo no pueda utilizar el corte original de Rhino para generar el muro cortina. Sí lo puedo hacer. Es más, a ese seccionamiento lo puedo utilizar perfectamente para producir las losas, incluso producir vigas, producir muros. El problema radica en que en el caso del muro cortina, los elementos verticales, los parantes, se van a ubicar en cada uno de los quiebres de esta poligonal.
Entonces, independientemente de la modulación que nosotros le queramos dar al muro cortina, se va a ver forzado a poner parantes en cada uno de estos nodos. Esto, que pareciera ser que se simplifica o que se resuelve con el aumentar la separación entre puntos de control, mientras que yo utilice spline, o sea, curvas polinomiales que tienen una curvatura variable, sigue teniendo algunos problemas. ¿Por qué? Porque si bien acá yo tengo dos puntos de control entre este punto y este punto, bueno, acá hay un pequeño error, no importa, es que está abierta seguramente la curva, sí está abierta, bueno, habría que cerrarla nada más. Aunque yo tenga dos puntos de control en este punto y este punto, como la curvatura es variable, para poder reproducir una poligonal que vaya de este vértice a este vértice, voy a tener que utilizar segmentos de longitud variable. Entonces, cuando se trata de puro cortina, si es que eso es lo importante y es a lo que nosotros vamos a llegar con el modelado, necesitamos algún tipo de representación que yo pueda controlar, que yo pueda controlar y que tenga una modulación constante. Si yo en vez de utilizar un spline utilizo una curva, sí voy a tener un radio constante de acá hasta acá y probablemente, y es lo que vamos a hacer más tarde, vamos a tener que ajustar el encuentro en estos vértices. Pero desde acá hasta acá yo puedo poner el mismo tipo de elemento. Para que ustedes lo vean rápidamente, vamos a hacer un pequeño ejemplo con la configuración del muro cortina por defecto. Ahora vamos a poner en el esquema 1 metro por 1 metro para que adviertan el tiempo que demora en generar un muro cortina y otro. El tiempo depende de la cantidad de elementos que tiene que generar. Obviamente acá se demoró bastante porque se ve obligado a generar una serie de parantes en los puntos intermedios. Y por último, esta es la curva con círculo. Entonces, un pequeño truco en ArchiCAD cuando ustedes quieren ver una parte del modelo en 3D, no quieren ver toda la geometría, sino simplemente una parte, seleccionan con una ventana la geometría que quieren ver, hacen un clic derecho y ponen mostrar selección en 3D. Entonces, únicamente estamos filtrando únicamente la geometría seleccionada. Y lo que les decía yo era, esta es la poligonal de Rhino, esta es la primera spline, esta es la segunda spline que sigue teniendo, fíjense, problemas de modulación, y esta es la generación a partir de curvas. Ustedes fíjense, de curvas de segmento de arco. Ustedes fíjense que los problemas únicamente están en los encuentros, pero no tengo problemas en el desarrollo de la curva. Ese es el motivo por el cual optamos por modelar con curvas, con segmentos de arco, lo que originalmente era una curva de segundo grado. Entonces vamos a proceder a modelar el muro cortina. ¿Cómo se modela un muro cortina? Hacemos un doble clic sobre el comando muro cortina para abrir la configuración de parámetros por defecto. Dentro de la configuración de parámetros, quizá el elemento más importante es el esquema. El esquema decíamos que era la modulación, la configuración del módulo base que se va a repetir. En este caso vamos a optar por 1,20 m, vamos a generar cuadrados, 1,20 m en vertical, y vamos a agregar dos elementos más para tener de a 3. Para poder distinguir lo que son los paneles principales de los secundarios, ya después yo decido qué expresión tiene uno u otro, yo simplemente presionando puedo cambiar de gris más oscuro, más claro, y con eso voy a distinguir lo que son los paneles primarios del panel secundario. He generado 3 porque yo necesito 3 para poder repetir los 360 de altura. Una vez que definí el esquema, puedo pasar a definir lo que es la estructura de marcos, empezando por el contorno, los postes y las divisiones. Lo que les recomiendo es comenzar con un tipo de elemento. Fíjense que acá tengo diferentes tipos de elementos, de la misma forma que yo tenía acá en
en los muros cortinas diferentes tipos de terminaciones que me dan diferentes tipos de expresiones en frente. En algunos casos no se ve el marco, el vidrio pasa por delante, en otros casos se ve el marco, en otros casos la separación es mayor, menor, etc. Tengo diferentes tipos de elementos de perfiles a incorporar. Dejemos el perfil por defecto y simple y llanamente pongamos un perfil de 10 por 10 en todo sentido para unificar. Una vez que tengamos definido el muro cortina, podremos ajustar las dimensiones en función de nuestras intenciones arquitectónicas. Una vez que definí, incluso podría haber definido los colores, los materiales, pero vamos a dejarlo por defecto. Vamos a generar la geometría y después vamos a ver las terminaciones. Paso a la etapa de paneles y en los paneles tengo dos paneles predefinidos, el principal y el secundario. En general el principal está predefinido como vidrio y el secundario como opaco. Lo vamos a dejar también como está. No vamos a ver uniones y accesorios, eso lo dejamos para a quien le interese. Presiona el botón de OK. En vez de comenzar a indicar en forma individual el perfil del muro cortina, lo que voy a hacer lo voy a capturar utilizando la barra espaciadora. Selecciono el perfil que quiero capturar, hago el clic, me pregunta con el solcito cuál es el lado exterior, indico el lado exterior, me pregunta por la elevación del muro cortina y yo lo que voy a hacer, tengo tres opciones: indicar nivel superior, nivel inferior, fíjense que ahí están las cotas, indicar el nivel superior y la altura o el nivel inferior y la altura. Vamos a optar por la tercera, son a partir del 0, digamos, de elevación hasta 360, para que tenga un módulo entero, un piso entero. Eventualmente uno podría, en algunos casos, indicar una inclinación para el muro cortina. Yo puedo hacer muros cortinas inclinados o incluso puedo hacer muros cortinas enfrente, utilizando como si fuera una planta con un polígono. Doy colocar y me genera el muro cortina. Vamos a ver en 3D. Cuando tenía una vista filtrada, se queda automáticamente, digamos, la vista en 3D queda seteada para filtrar los elementos que habíamos seleccionado. Si yo quiero volver a la vista total, tengo que hacer un clic derecho, mostrar todo en 3D. Hacemos un zoom de extensión. Y efectivamente hemos modelado el muro cortina, pero para abajo. No hay ningún problema, lo puedo modificar, lo puedo hacer en 3D, tocando alguno de los nodos y moviéndolo para arriba, o lo puedo hacer también en un corte, donde a mí me resulte práctico. Voy a seleccionar el muro cortina. Sí, también. Pero algunas cosas son más fáciles hacerlas que el... A ver. 00, nivel... Estaba tomando el 00 del proyecto, no el 00 del piso. Esa fue mi equivocación. De todas formas, si se fijan, ahí lo subí demasiado, porque en realidad este paño opaco tiene que tapar la viga. Entonces simplemente puedo, haciendo un clic derecho, mover, arrastrar, hago un primer clic, 1,2 para abajo, y lo ubico en posición. Si ustedes se fijan, el corte del muro cortina me está dando todo macizo esta parte. ¿Por qué? Yo tendría que ver en realidad los diferentes componentes. Lo que ocurre es que probablemente el corte está cortando uno de los parantes. Entonces vamos a mover levemente, fíjense, estaba pasando por ahí. Vamos a mover el corte un poquito para acá. Ahora sí. Si uno quisiera ser más preciso, podría incluso mover un poquito los parantes para llegar a ubicarlos en el eje exacto de la viga. Eso lo dejo para que ustedes lo verifiquen después. Entonces, lo que tenemos ahora es el muro cortina, que en realidad incluso lo podríamos extender un poquito para arriba para ver. O sea, el muro cortina es una superficie que se extiende en el espacio. Entonces, si yo a esto lo extiendo un poco para arriba, fíjense que si yo toco acá, lo hagamos mejor en corto.
voy a seleccionar la opción alargar altura de extrusión y voy a llegar hasta el piso de arriba, cosa que me complete una línea de paneles opacos que correspondería a la viga superior. O sea, de esa forma ahí sí tenemos, en realidad es un piso completo más un entrepiso superior. Entonces, una vez que tenemos generado el muro cortina, ahí sí podemos empezar a ajustar las configuraciones. Primero nos fijamos en planta, que el muro cortina esté bien ubicado, porque muchas veces lo que ocurre es que el muro cortina, fíjense, esta es la línea de la viga, muchas veces el muro cortina queda metido levemente adentro. Esto debe haber sido que ha quedado guardado la distancia que yo utilicé en algún ejercicio anterior, pero normalmente lo que ocurre es que nosotros tenemos cosas como esta. El muro cortina está metido en la viga y nosotros tenemos que rectificar esa posición. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es venir acá, venimos al nivel superior, la distancia del muro cortina con respecto al eje de referencia y agregamos, en este caso, 15 centímetros. Eso nos ubica el muro cortina en planta en forma adecuada. Ya nos ubicó en corte en planta. Ahora podríamos ajustar quizá los colores. ¿Cómo hago yo para controlar la apariencia del muro cortina? Bueno, selecciono el muro cortina, me vengo acá al diálogo de definiciones y puedo tocar todos los parámetros, entre los cuales está, por ejemplo, el color de los paneles. Supongamos que yo diga quiero cambiar el color de este panel y poner algún color más jugado. Siempre la sobreimpresión de superficie se da en diferentes caras. Uno puede elegir qué cara quiere sobreimprimir. En este caso, yo voy a activar la cadenita para que todas las caras se sobreimpriman. En contorno, perfil y división vamos a poner un aluminio blanco. Y podemos observar cómo va quedando. Obviamente, la activación de los bordes de la geometría produce una sensación de color diferente. En realidad, si yo desactivo visualización de bordes, si entro acá en la configuración de 3D y digo no quiero los contornos, se va a ver con mayor claridad el blanco de los bordes, de los elementos de los marcos. Voy a activar nuevamente los bordes porque me ayudan bastante para ver la geometría. Podríamos cambiar también el color de acá que está... Aquí vamos a poner... Bueno, ahí para que se note bien el piso. Ahora, supongamos que queremos ajustar justamente estos problemas que hemos detectado de unión. ¿Cómo puedo hacer? Y además para entrar en la configuración más avanzada del muro cortina. Yo puedo seleccionar el muro cortina y fíjense que yo lo selecciono en 2D o en 3D, aparece un botón editar. Si yo lo hago acá en 2D también pasa lo mismo. Si yo toco el muro cortina, aparece un botón de editar. Lo vamos a hacer en 3D porque es más visible. Cuando presiono el botón de editar aparece un nuevo menú acá y me cambia la paleta de herramientas. Este nuevo menú de acá es una especie de activación de diferentes tipos de elementos, de capas. Yo podría, por ejemplo, desactivar el entorno para poder trabajar con muro cortina únicamente. Incluso podría empezar a desactivar los diferentes elementos, los paneles, los marcos. Y una vez que he desactivado todo, puedo activar el esquema. El esquema era justamente la división que habíamos configurado originalmente.
Estando en la edición de muro cortina, yo puedo incluso seleccionar, y voy a seleccionar las tres, porque son tres casos idénticos, los tres segmentos de muro cortina que quiero ajustar. Y obviamente yo puedo ajustar el origen a partir del cual empieza a contarse el muro cortina. De la misma forma que en AutoCAD ustedes tienen la posibilidad de cambiar la posición del hatch, de las tramas, y eso cambia la ubicación del modulado de la trama, yo lo mismo puedo hacer acá. Si me voy acá al menú desplegable, al menú de herramientas que me ha cambiado, y hago un doble clic sobre esquema, voy a ver que en la parte de abajo aparece una serie de iconos que me están representando dónde está el origen del sistema de coordenadas. El primer icono sería el origen actual, no este de acá, porque este es para ponerlo arbitrariamente. Este de acá, hay un pequeño puntito negro acá al comienzo, que es lo que está ocurriendo acá, que está acá el origen. Significa de que el origen del sistema del muro de cortina se pone al comienzo del segmento. Esto obviamente no nos funciona porque nos deja un módulo irregular al final. La segunda opción me ubica en el centro un parante. Entonces me ubica el parante en el centro del módulo y desde ahí me compensa hacia ambos costados. En este caso tampoco nos simplifica el problema porque nos genera doble conflicto. El tercero me ubica la mitad de un paño en el centro. Y este sí parece ser que tiende a solucionar el problema porque me está quedando una pequeña diferencia mínima. Entonces lo que puedo hacer ahora es simplemente editar el tamaño del elemento en horizontal, empezar a probar, por ejemplo, 22, o le falta un poquito, yo ya sé que es 24, y con 24 consigo, variando levemente la dimensión de los elementos de las curvas de las esquinas, producir un muro cortina que es completamente regular. Una vez que termine de trabajar, si quiero puedo modificar otras cosas y salgo del muro cortina. Bueno, en este caso ha quedado medio grueso el marco. Habría que reducir el frente en todos los casos. Vamos a reducir a 5 porque es muy grosero este. Ajá. Algo he puesto mal. Ahí está. Bueno, es cuestión de ajustar un poquito más. En algunos casos incluso yo puedo entrar dentro del muro cortina, hacer editar y puedo empezar a hacer cosas como por ejemplo borrar algunos elementos. Bueno, no se va a querer borrar esto porque es un divisorio, es un muro curvo, pero podría borrar algunos elementos, el vertical supuestamente sí. Bueno, no lo hagamos. Salgamos. Bueno, el muro cortina, aparte de ser útil para generar muros cortinas, es un elemento que nos permite representar o reproducir muchísimas otras cosas. Por ejemplo, yo lo podría utilizar al muro cortina para modelar la piel del edificio. Piel que obviamente vamos a hacer nosotros de forma muy simplificada, no va a ser la piel que ustedes han diseñado, pero incluso pieles complejas como las que ustedes han diseñado se podrían hacer con muro cortina, porque yo puedo diseñar paneles personalizados que los modelo como geometría y después los ubico. Pero veamos, por ejemplo, cómo podríamos hacer para generar alguna piel. Voy a copiar este par de ejes de referencia. Ya empezamos con el... Vamos a ver directamente. Es simplemente para tener la referencia del centro, del mismo centro que he utilizado para generar el muro cortina, pero lo podría haber hecho con otro centro. Entonces vamos a generar un muro cortina. Lo que voy a hacer es cambiar la organización del esquema. En vez de hacer el mismo esquema voy a hacer un esquema que tenga, por ejemplo, 240 de ancho
y que en vez de tener 3 elementos tenga un solo elemento que se repite, que tenga, por ejemplo, 0,35 centímetros de altura. Voy a hacer que sea el primer panel y el contorno lo voy a poner en 0, no lo voy a dejar en 0,10. Pero a las divisiones, que son los horizontales, le voy a cambiar la forma, el formato de perfil, voy a utilizar un perfil más apaisado y le voy a cambiar las dimensiones para que parezca un parasol. Una vez que termino la configuración dimensional, me voy al panel principal y voy a decir que quiero que el material sea aire, o sea que no haya panel. Me pide por el centro, primer punto, no, vamos de vuelta, me pide por el centro, perdón, voy a seleccionar el método geométrico circular, me pide por el centro, primer punto y segundo punto. El lado exterior es este, vamos a dejar de 3,6 y 3,6. Continuar. Bueno, ahora no quiere ubicarse como corresponde, pero no importa. Lo vamos a cambiar. Obviamente puedo necesitar ajustar las medidas. Yo podría, para poder controlar este muro cortina, generar otra sección, una sección horizontal, mirando por ejemplo para abajo. Voy a moverla levemente para abajo, porque me parece que está cortando algunos de los muros. Entonces podría, por ejemplo, moverlo, qué sé yo, 60 centímetros para abajo para que quede justamente cubriendo la zona de vidrio. Podría ajustarlo al parasol, podría, por ejemplo, reducir la separación entre los elementos. Podemos cambiarle, que yo, a cerca de 20 centímetros. Bueno, puedo empezar a jugar con los diferentes elementos para reproducir la forma que a mí me interesa. Como les digo, esto en forma simplificada, pero yo podría generar cosas mucho más complejas utilizando diferentes tipos de paneles y diferentes tipos de elementos. Aparte de eso, bueno, ya que estamos, vamos a copiarlo esto. Vamos a hacer un arreglo para que esté en todos los frentes. Ahí está la paleta. Multiplicar, girar, distribuir, dos elementos. Me pide por el centro, le voy a dar este punto. Bueno, yo ya sé que son 240 grados, porque son 120 grados cada uno de estos elementos. Entonces ahí obtengo los elementos en todos los frentes. También obviamente podría controlar si esto queda más adentro, más afuera, el material de los parasoles, etc. Pero aparte de usarlo para hacer, por ejemplo, pieles, también lo podría utilizar para hacer, por ejemplo, cielos rasos. Yo podría utilizar el elemento muro cortina para reproducir este tipo de cosas, cielos rasos. ¿Cómo hago? Bueno, lo que tendría que hacer es configurar un muro cortina que tenga, por ejemplo, si fuera un cielo raso de Durlock de 60 por 60, darle las dimensiones apropiadas. Bueno, en este caso habría que cambiar, pongamos el segundo elemento, darle las dimensiones apropiadas, reducir el tamaño, posición de los elementos, configurarlo, no lo voy a hacer a todo ese detalle, configuro eso y voy a utilizar como método geométrico contorno. En vez de utilizar los otros métodos que son para planta, utilizo contorno y podría incluso capturar el contorno del edificio. No lo voy a hacer porque va a demorar mucho, simplemente lo que voy a hacer es marcar algún contorno que incluso puede ser curvo. Me pregunta por el lado
superior e inferior en este caso, porque está horizontal. Entonces yo podría decir, si yo pico afuera, los paneles, digamos, el exterior queda para abajo. Entonces si uno observa esto en 3D, por supuesto hay que configurarlo mejor, pero puedo representar perfectamente lo que es el cielo raso de Durlock o algo similar, y puedo también representar, si yo quisiera, ustedes recuerdan que el piso suspendido, el piso elevado, tenía una estructura también similar. Entonces, variando las dimensiones puedo representar eso también. O incluso puedo representar también lo que serían las panelerías de divisiones, porque variando las dimensiones de los elementos puedo simular, por ejemplo, un Durlock u otro tipo de elemento de construcción en seco, que sería probablemente lo que podríamos utilizar para hacer algún particionado dentro de este edificio. No lo vamos a hacer todo eso, pero les indico que existen como posibilidades. Obviamente para el curso no vamos a utilizar el cielo raso de muro cortina porque se les va a poner muy lento el modelo. Vamos a seguir trabajando con este esquema del compuesto, que nos resulta bastante práctico y eficiente en cuanto a la velocidad de modelado. Bueno, pasemos ahora a ver cómo hacemos para insertar algunos objetos dentro de, por ejemplo, los sanitarios, que seguramente van a necesitar porque el núcleo tiene sanitarios y, bueno, ascensores, qué sé yo. Si nosotros queremos insertar el equivalente a los componentes de SketchUp o de los bloques de AutoCAD, lo que tenemos que hacer es utilizar el comando objeto. Un doble clic me abre la ventana de configuración de parámetros de objeto que tiene a la izquierda la biblioteca. La biblioteca es un árbol que tiene en forma jerárquica y organizada por grupos todos los objetos paramétricos o GDL que tiene disponible ArchiCAD. Hay que conocer un poco cómo es la organización de esa estructura. En general les cuesta encontrar, por ejemplo, la parte de sanitarios, porque está organizado según el criterio americano o del norte, donde utilizan el concepto del MEP, Mechanical, Electrical and Plumbing, que es todo lo que sería sanitario con electricidad y con instalación eléctrica. Entonces, lo que hacen ellos es, dentro del grupo de mecánica, que seguramente ustedes no buscarían nunca ahí sanitarios, tienen justamente los sanitarios. Y dentro de sanitarios tenemos diferentes tipos de objetos. Podríamos empezar a ubicar en forma individual los inodoros, migitorios, etc. Sin embargo, hay un grupo que tiene lo que se denominan particiones. Particiones son conjuntos predefinidos de objetos. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizar particiones para insertar los inodoros y los migitorios. ¿Cómo se operaría? Bueno, selecciono la partición que quiero utilizar. Estos son paneles divisorios, estos son particiones. Me vengo a la izquierda y voy a empezar a configurar. No me interesan los valores específicos del elemento, sino la configuración del elemento modular. Entonces empiezo a ver los parámetros, como yo les sugería. Siempre vayan viendo rápidamente las diferentes pestañas, recorriéndolas una por una, buscando los parámetros que sean relevantes. Yo les voy a indicar cuáles son los más importantes en este caso. Primero es qué tipo de elemento queremos ubicar. ¿Queremos ubicar una cabina o una pantalla en el caso de urinales? Bueno, en este caso queremos ubicar la cabina porque vamos a hacer los inodoros. Tipo de casilla, bueno, pueden probar después, son diferentes configuraciones de la forma de poner el habitáculo. Número de cabinas, vamos a ingresar 3, estamos por modelar la parte del baño de mujeres que tiene 3 habitáculos de inodoro. ¿Qué queremos que esté adentro? Un inodoro, el water closet, inodoro, o un orinal, o el water closet de paradito. Vamos a poner un inodoro. Abajo tengo las dimensiones básicas de la casilla. Por ejemplo, vamos a ingresar una puerta de 0,60. Si paso, este es el frente, esta es la elevación. Si paso a la siguiente pestaña, tengo la planta. Le voy a ingresar como ancho 0,85 y como longitud 0,125. Seguimos viendo. No tenemos nada para modificar acá. Acá tampoco.
Acá tampoco. No vamos a tocar los colores porque eso no vamos a demorar mucho. Si acá tengo, por ejemplo, la posibilidad de hacer que la puerta abra para adentro o para afuera, yo prefiero para adentro, así moleste menos en la circulación. Bueno, una vez que terminamos la configuración, podemos, si queremos, girar la forma de inserción del objeto y cambiar el punto de inserción. Presiono OK y voy a insertarlo sobre el vértice inferior izquierdo. Puedo verificar, porque esto es lo que yo estoy viendo abajo, un esquema. Ese esquema puede variar un poco en función de las medidas reales que le damos a los elementos. Puedo utilizar el comando medir para verificar qué distancia me está quedando para el lavatorio, 225. Voy a buscar nuevamente dentro del grupo de objetos. Hay en el grupo lavabos, grupos de lavabos. Selecciono el lavabo. En este caso sí es necesario ingresar la medida 2,25, lo cual me da cerca de 75 por unidad de lavabo. Una vez que termino de configurar esto, paso a la parte de abajo. Vamos a poner 0,45 acá porque si no son muy grandes. Me pregunta la cantidad de lavabos, 3, está bien. Creo que en este caso no vamos a tocar nada más. Puedo cambiar el punto de inserción. Le doy OK e inserto el objeto acá. Si yo quiero rápidamente, bueno, si los colores no les gustan, pueden cambiar. Acá tenemos las plumas. Estamos trabajando con las plumas de arquitecto, perdón. Con las plumas de plano, sí. Podemos cambiar arquitectura, que nos cambia un poco los colores. Para reproducir la parte de varones, podemos partir de la copia de los elementos que acabamos de generar. Le podemos hacer un espejado, un primer clic en la paleta flotante, pongo simetría, presiono la tecla control para hacer una copia, busco el punto medio y marco el eje. Bueno, de acá lo que voy a hacer es, voy a seleccionar lavatorio, lo voy a editar presionando la tecla diálogo de definiciones del cuadro info. Vamos a cambiar la cantidad a 2 y la medida a 1,50. Voy a hacer algo similar con 2 inodoros. Lo voy a editar. Vamos a cambiar a 2. Doy OK. Lo voy a mover. Voy a copiar, porque voy a utilizar esto como base para lo voy a editar y lo voy a cambiar. ¿Se acuerdan que acá teníamos la posibilidad de configurar qué es lo que poníamos adentro? Bueno, vamos a poner urinales, vamos a cambiar acá también, no queremos una cabina sino pantallas. Las dimensiones, bueno, en realidad en este caso podríamos eliminar la división superior e inferior. Bueno, vamos configurando todo esto, lo movemos, lo ponemos en posición. Habría que achicarlo un poco, habría que modificar algunas cosas. Lo dejemos ahí porque se nos está haciendo un poco tarde. Podríamos simplemente sacar las divisiones. Podríamos incorporar también acá los ascensores dentro del grupo de objetos. En la parte mecánica tenemos ascensor y escaleras. Podemos seleccionar el ascensor. No vamos a utilizar la opción de generar la caja del ascensor porque ya la tenemos generada. Simplemente lo que vamos a hacer es poner lo que es la caja. ¿Cómo se llama? El habitáculo, bueno, el interior La cabina, eso no me salía. Le vamos a ingresar, por ejemplo, 1,40 por 1,40.
Si mal no recuerdo, esto va girado así. Vamos a insertar en algún lugar al revés era. Bueno, esto lo voy a ubicar aproximadamente, no me voy a demorar muy mucho porque si no, no llegamos. Pero podría copiarlo, lo voy a dejar este solo. Podríamos ir viendo qué es lo que va pasando en seccionamiento. En perspectiva también. Vamos a mostrar todo en 3D y hacemos un zoom de extensión. Si ustedes quieren hacer una vista en corte para controlar el avance del modelado, lo pueden hacer en forma muy fácil. Se vienen a la planta, seleccionan el comando marco, seleccionan la opción de marco grueso y pueden venir y ubicar un marco de selección que va a funcionar como marco de corte. Entonces yo voy a dejar lo que está dentro y eliminar lo que está afuera. Ahora, si yo hago un clic derecho, mostrar selección marco en 3D, lo que hace el sistema es recortarme al marco y así puedo verificar, por ejemplo, las cosas que no están directamente visibles, como el marco del ascensor o los elementos interiores. Bueno, sigamos con el equipamiento. El equipamiento de oficina, en realidad lo que correspondería en este caso es hacer algún tipo de particionado para separar lo que es la circulación vertical y eventualmente algún elemento modular de división. No vamos a hacer todo eso porque se va a poner demasiado complejo ya el diseño. Simplemente lo que vamos a hacer es distribuir algún equipamiento de oficina dentro de la planta. Para equipamiento de oficina podemos venir a objeto, nuevamente buscamos en la biblioteca, van a encontrar que hay un grupo que se llama mobiliario. Dentro del grupo mobiliario pueden encontrar cosas como armarios, estanterías, butacas, etc. Pero hay un conjunto que se denomina montaje muebles, que vienen ya no elementos individuales, sino grupos de elementos para repetir. Por ejemplo, ustedes acá tendrían una cocina completa, juegos de living, de comedor, etc. Y tienen también juegos de grupos de escritorio de oficina. Y ustedes pueden configurar las formas, incluso pueden configurar qué equipamiento quiere que figure, con qué tamaño. No vamos a entrar en los detalles, simplemente lo que vamos a hacer es insertar algunos de estos, probablemente por acá. No voy a tomar mucho tiempo en la ubicación. Voy a hacer una copia. En este caso podría suponer yo que tengo una línea de escritorios acá en estos elementos. Bueno, ustedes ven alguna distribución que sea sencilla, no exagerar con la cantidad de objetos que pongan porque son objetos que tienen mucha geometría, porque tienen muchos detalles. Vamos a ver, mostrar todo en 3D. Para completar la visibilidad del piso en forma completa, vamos a copiar únicamente lo que es el piso contra piso, mejor dicho, el piso, la viga, todo el paquete estructural en la parte de arriba para cerrar un sándwich de piso completo. Para eso podemos utilizar el comando de copiado en una sección o en 3D, pero lo más recomendable es utilizar otro comando que está acá, edición, mover, editar elementos por piso. Este comando me permite a mí seleccionar qué tipo de elementos quiero copiar. Por ejemplo, podría querer copiar la viga y el forjado. Voy a seleccionar los muros. O mejor dicho, qué
con qué elementos quiero operar, qué quiero hacer, por ejemplo, copiar en este caso, desde qué piso, primer piso, a qué piso, segundo piso. Esta es la forma más eficiente de copiar objetos. Entonces fíjense que se ha copiado, no he tenido que ponerme a seleccionar individualmente, rápidamente tengo todo el paquete estructural superior. Entonces, una vez que ya tengo el modelo más o menos completo, puedo empezar a pensar en la diagramación. Para entender el concepto de la diagramación, tenemos que entender lo que es el navegador. ¿Se acuerdan que les decía que existía un navegador desplegable que tenía algunos comandos y que existía un navegador, una ventana de navegador que tiene la totalidad de los comandos? En este caso necesitamos sí o sí trabajar con la ventana del navegador. En esta ventana tenemos arriba a la derecha un conjunto de iconos. Ese conjunto de iconos más o menos representa lo que es el camino de la diagramación y el ploteo. Empezando por el primer icono, que es el mapa del proyecto. Esto se refiere a las vistas genéricas con las cuales ustedes trabajan. Es el equivalente al espacio modelo de AutoCAD o la interfaz normal de 3D de Rhino o SketchUp, con el cual ustedes están trabajando con el modelo propiamente dicho. Ustedes pueden verlo en planta, en corte, etcétera, lo que quieran. Hay un segundo grupo que se llama mapa de vistas, que contiene las vistas personalizadas, vistas que tienen propósito específico. O sea, en esta pestaña yo puedo tener, por ejemplo, una planta baja, genérica, que la estoy viendo en una escala determinada, en 100, en 50. En este grupo yo lo que voy a tener son plantas bajas, porque hay varias plantas bajas, pero ya definidas con ciertos atributos específicos de visibilidad. Por ejemplo, lo voy a tener con un atributo fijo ya de escala, estilos de plumas, estilos de capa, etcétera, etcétera. Entonces, esto que está acá sería algo similar a lo que ustedes hacen cuando están diagramando en AutoCAD. Abren el viewport en Paperspace, entran dentro del viewport y configuran los colores de plumas, configuran la visibilidad de las capas, etc. Bueno, esa tarea les produce unas vistas que están personalizadas. Ya no es la vista de planta de modelo, sino que es una vista personalizada que es fija en su forma de verse. Bueno, esto sería el equivalente a esas vistas de viewport de AutoCAD, pero sin ser puestas en una lámina. Esto que está acá, que es la parte que hemos trabajado en la diagramación de las láminas de modelado, lo que contiene es los máster, o sea, los archivos, la configuración de la lámina básica y las láminas de ploteo específico, donde yo en el máster pongo las vistas personalizadas que hemos definido anteriormente. Y bueno, y por último tengo los archivos de ploteo, son los PDF, PLT o lo que sea que yo utilizo para imprimir. Entonces, habíamos dicho también que ArchiCAD en forma automática le va generando información testigo para ir llenando con información todo lo que es el proceso de diseño. En este caso en particular, ArchiCAD genera grupos de vistas personalizadas con propósito específico. Y fíjense que ya hay un cierto indicio, este grupo se llama anteproyecto y este grupo se llama proyecto ejecutivo. Nos está indicando que son vistas que tienen diferente propósito. Si yo abro, por ejemplo, la planta tipo en el grupo anteproyecto, lo que voy a obtener es una visibilidad simplificada, todo pintado de negro. Si yo abro la planta en el grupo de arquitectura del proyecto ejecutivo y abro la planta tipo, lo que obtengo es una representación preparada para una escala mayor, con mayor detalle de representación, etc. También podría abrir la de albañilería, la de acabados, etcétera, que son diferentes configuraciones de esa misma vista en planta, pero adaptada a ciertos usos. Lo que vamos a hacer nosotros es generar un grupo aparte, una carpeta, porque no vamos a trabajar ni en anteproyecto ni en proyecto ejecutivo, sino que estamos como una etapa anterior, una especie de idea. Entonces vamos a generar acá una carpeta que se va a llamar idea. Y dentro de idea vamos a poner las vistas que nosotros nos interesan mostrar en la lámina. Yo puedo haber generado acá muchas vistas, pero no todas esas participan de la diagramación. Hay muchas vistas que son vistas de trabajo, corte, seccionamiento de trabajo, etc.
Entonces, venimos a nuestra carpeta y la forma más sencilla de incorporar vistas es copiarlas de las vistas que ya tiene configurado ArchiCAD. Por ejemplo, podemos venir ante proyecto y traer piso tipo al grupo idea. Podemos venir al proyecto ejecutivo y traer, por ejemplo, el seccionamiento o la sección. Podemos traer los alzados. Creo que el alzado este es el que tiene el frente este. Vamos copiando las vistas. Adviertan que no les estoy moviendo, les estoy copiando. También puedo generar mis propias vistas o incluso puedo repetir. Por ejemplo, podría repetir la planta tipo porque quizás necesite dos plantas, una para mostrarlo en escala chica y otra para mostrarlo en escala grande, donde yo puedo hacer un zoom sobre o un acercamiento sobre lo que es el núcleo. Bueno, y aparte de eso, puedo generar otro tipo de vistas, como por ejemplo las perspectivas. Yo podría configurar una vista, un corte perspectivado, por ejemplo, definimos marco y vamos, por ejemplo, a seleccionar para ver esta parte cortando justo por la escalera. Hago un clic derecho, mostrar selección marco en 3D, configuro la vista para que quede más o menos como me interesa. Y a esto puedo venirme al grupo idea y acá tengo un botón que me dice vista nueva a partir de la vista actual que yo tengo. Me aparece una pestaña que me permite configurar la vista, entre otras cosas el nombre. El nombre por defecto es perspectiva cónica. Yo le voy a cambiar el nombre porque si no me voy a equivocar. Le voy a poner corte perspectivado. Bueno, pero en realidad no es necesario cambiarle el nombre, ¿no? Bueno, le voy a dar OK. Después vamos a ver un poquito más en detalle la configuración de las vistas. Entonces, de esa forma yo puedo generar todas las vistas que a mí me interesan que participen en la diagramación de la lámina. Ahora, veamos cómo puedo configurar la visibilidad de las diferentes vistas. Vamos, por ejemplo, a la planta tipo. En la planta tipo, fíjense que por defecto me toma la configuración de parámetros que tenía la lámina original. Y aunque yo cambie la configuración de capas, lo que sea, cuando yo vuelva a esta vista, siempre se va a volver a la configuración esta. Entonces, en este caso, selecciono la vista. Tengo un botón acá que dice definiciones de vista, que es similar a la ventana que estábamos recién, y que tiene algunos parámetros de visibilidad que son los que yo voy a controlar. Como por ejemplo, bueno, el tipo, la configuración de capas. En general nosotros no vamos a trabajar con ninguna configuración de capas específica porque tenemos pocos elementos, vamos a dejar por defecto. La escala, esto sí nos interesa, queremos que esta planta general vaya a escala 1 en 100, ustedes podrían necesitar otra escala, si quieren otra escala, seleccionan de acá. La visualización de estructura, no vamos a tocar esto. Conjunto de plumas, yo con esto podría cambiar los colores de los elementos, pero no lo vamos a hacer a través del conjunto de plumas, así que tampoco lo tocamos. Opciones de vista de modelo, no vamos a tocar esto tampoco. Sobre estructura gráfica, esto sí lo vamos a tocar, pero con mucho cuidado. Y lo que quiero que tengan presente es lo siguiente. Yo puedo venir y configurar una vista, las capas. Puedo configurar los colores. Puedo configurar que el hormigón armado se vea con rayado, con punteado, con lo que sea. Y después que yo hice toda una configuración maravillosa, puedo venir y decir sobre escritura gráfica, que significa sobreimprimir todo lo que yo hice antes. Entonces, si ustedes quieren tocar algún valor específico, tienen que poner acá sin sobreescrituras para que me respete los valores que yo tengo definidos. En este caso, la planta simplificada tiene una sobreescritura que es justamente planta anteproyecto. Bueno, lo demás lo dejamos como está, doy OK, y de esa forma yo puedo empezar a configurar las vistas. Por ejemplo, para que se entienda, vayamos a la vista tipo 1, le voy a cambiar la configuración acá de definición de vista, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner núcleo, por ejemplo. Le voy a cambiar la escala, vamos a poner escala 1 en 50.
voy sobre escritura gráfica, voy a poner sin sobreescritura, porque no quiero que me pinte las paredes. Y lo demás lo voy a dejar como está. Podemos ir, esto es en planta. En planta, lo que yo tengo para trabajar es las configuraciones de capas, las configuraciones de los colores, que mucho que nos tocamos, las configuraciones sobre escritura gráfica, que ya vamos a ver en detalle qué opciones tenemos, y nada más. Ahora, cuando vamos a cortes y alzados, la cosa es diferente, porque tengo muchas más opciones. Y las opciones que tengo son las opciones que puedo configurar a través de esta pestaña, que son la escala, etcétera, y otras opciones que las puedo configurar a través de la pestaña de la vista. Yo hago un clic derecho, tengo una opción que se llama definición de sección, donde yo puedo configurar en visualización del modelo cómo quiero que se vea esto. Veamos un par de configuraciones muy sencillas porque si no se van a marear. Yo acá lo que tengo es la posibilidad de configurar cómo se ven los elementos cortados, los elementos no cortados, sol y sombra. Entonces, si yo quiero que los elementos cortados tengan alguna apariencia particular, me fijo acá que tengo. La superficie. O sea, cuando nos decimos superficie me estoy refiriendo al elemento en corte. ¿Qué opciones tengo? Tramas de corte, como en definiciones, que es el material que tiene. Superficie uniforme. ¿Qué pasa si pongo superficie uniforme? Me saca todo el pintado y me pone un solo elemento oscuro. Como nosotros tenemos un material compuesto, me reemplaza todo el paquete. Entonces no es una opción que les convenga a ustedes, pero en otros casos es una opción bastante buena porque puedo poner en negro todo. Entonces también tenemos colores propios de superficie sin sombrear y con sombreado. Veamos qué pasa si pongo con sombreado. Los colores, toma los colores propios de los elementos con un color de sombreado. Podríamos cambiar, podríamos establecer una pluma uniforme para todos los elementos en corte y decir, bueno, quiero que sea todo en negro. Los elementos en vista no cortados, podría cambiar la sobreimpresión a nada, que es lo que está ahora, que está todo blanco, o podría cambiar, por ejemplo, en el otro extremo a colores propios con sombra, entonces me va a producir una representación más realista porque está sombreando todos los elementos. Podría activar las transparencias y las tramas vectoriales. Las transparencias va a hacer que los vidrios se transparenten. Si yo veo en el frente con transparencia, voy a ver los interiores. Además de eso, podría activar, por ejemplo, la sombra y le vamos a cambiar un poco la pendiente. No, está bien. Si lo vamos a poner 25 para que no sea tan profunda. Bueno, en síntesis, ustedes pueden configurar como quieran, siendo las dos configuraciones genéricas que yo les recomiendo, esta que tenemos ahora, que es donde yo he activado las sombras, he activado en los elementos cortados colores propios de superficie sombreados, y acá también he activado colores propios de superficie sombreado. Eso me daría una representación casi como si fuera un frente cortado. La otra opción sería que yo trabaje con, por ejemplo, elementos no cortados, nada, y acá también en nada, o trama de corte como en definiciones, y tengo una configuración básica más tradicional. En el caso de los frentes, las opciones son bastante similares. Por defecto, el frente se configura con un sombreado, pero yo puedo nuevamente venir y tocar acá todo esto como uno quiera. Dentro del grupo de visualización y modelo tengo diferentes opciones. Puedo agarrar y desactivar o activar la sombra solar. Puedo activar o desactivar los elementos en vista, que se vean, por ejemplo, superficie uniforme. Entonces,
elementos no cortados, nada. O sea, podría empezar a reconfigurar para tener un frente más tradicional de arquitectura. Yo creo que en el caso de ustedes les conviene trabajar con los elementos sombreados para una representación más vistosa. Bueno, una vez que tengo configurado todas las vistas, puedo proceder con la etapa de diagramación. Pasamos al libro de planos. Hay cosas que, chicos, por favor, hay cosas que ya están explicadas en más detalle en los videos anteriores, así que no me voy a detener muy mucho. Simplemente venimos al grupo máster y vamos a agregar un nuevo plano máster. Le podríamos llamar TD2, A1, vertical. Le poníamos 0 a todos los márgenes porque vamos a trabajar en general con láminas ploteadas hasta los extremos, hasta los bordes. Eventualmente, si ustedes tienen la versión académica, podrían agregar una extensión de tamaño de hoja que no utilizan para que el sello de versión académica aparezca arriba. Le damos crear. Dentro de el rótulo podemos configurar, mejor dicho, dentro de la lámina dentro del máster podemos configurar el rótulo. Yo lo voy a representar en este momento como un rectángulo nada más. Para el trabajo de BIM vamos a trabajar con el mismo rótulo que veníamos trabajando. Para la entrega final tenemos que reconfigurar bien el diseño, así que probablemente colguemos algo en la página web sobre las indicaciones de cómo identificar la lámina final. Una vez que he configurado el máster, puedo proceder a crear nuevos planos. Voy a instanciar el máster con un nombre, por ejemplo, BIM. Elegimos el máster correspondiente y ponemos crear. Entonces lo que tengo acá es una lámina instanciada con el rótulo, con el máster TD2, donde yo voy a incorporar las vistas que he configurado. Para traer las vistas lo que tengo que hacer es hacer un clic derecho. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Esta es una de las tantas. Colocar dibujo, se abre una pestaña, una ventana que me permite seleccionar si es un origen externo o interno. En este caso vamos a seleccionar interno y vamos a buscar la carpeta de idea y podemos empezar a traer las diferentes vistas. Cuando traemos la vista, viene la configuración por defecto, que implica en su máxima extensión y con los indicadores del título. Ustedes ya saben que si seleccionan acá el icono del objeto, pueden venir acá al final, desactivar el título y después simplemente pueden venir a hacer un clic, poner borde de desplazamiento y recortar la vista al tamaño que ustedes quieran. En general, los marcadores de corte no lo hacemos visible, sino que reemplazamos después nosotros con nuevos marcadores. Puedo seguir trayendo elementos, colocar dibujo. Puedo traer, por ejemplo, el alzado. Voy a realizar un trabajo similar. Vamos a eliminar el título. Voy a recortar. Si yo quiero ubicarlo en correspondencia con la planta, hay varios métodos. El más sencillo quizás sería activar las líneas guías y traer una línea guía, ubicarla sobre alguna de las columnas y utilizarla como referencia para ubicar el frente. Bueno, en pequeño corrimiento no
No vamos a corregir el detalle. Clic derecho, colocar dibujo, podemos traer la sección. Vamos a configurar pueden observar que en el caso de esta sección y otras y los frentes también aparecen las líneas de trazo de los pisos. Si yo quiero eliminar esas líneas que no aparezcan, lo que tengo que hacer es me voy a la vista original, por ejemplo acá sección construcción, voy a hacer clic derecho sobre la pestaña definiciones de sección y voy a abrir no la pestaña de visualización modelo sino niveles de piso y voy a decir nada. Con eso elimino la visualización de los niveles. Puedo volver ahora a la lámina y fíjense que se actualiza automáticamente y ya no tenemos las líneas de trazo. Sí. ¿Eso? No te entiendo. ¿El frente me decís? Ah. Ah, todavía, o sea, hay un ajuste fino que tenemos que hacer después. Obviamente, si no queremos que se vea el mobiliario, lo que podemos hacer es ocultar la capa del mobiliario, simplemente. ¿Ah? Que no le vendría mal porque de esa forma además reduciríamos la cantidad de polígonos que intervienen en este frente. Lo que se ve es lo que sale. ¿Ah? Lo que pasa es que yo no hice una resimbolización de colores en este caso. En este caso sí lo puedo hacer, por ejemplo. Si yo quiero que esto no me salga en colores sino en blanco y negro, bueno, tengo varias opciones. Puedo tocar las plumas, puedo tocar la definición de los materiales, porque en la definición de los materiales yo tengo con qué pluma sale y con qué colores. Puedo tocar la definición de del corte, es decir, quiero todo en blanco y negro o no. Pero hay una opción que es más sencilla, sino simplemente en la vista, toco la vista, abro la pestaña de configuración y puedo elegir acá si quiero, por ejemplo, en escala de grises, me pasa toda escala de grises, o si quiero que sea un poco más fuerte la expresión, blanco y negro, y me pasa todo blanco y negro. Con esto yo hago todo o nada. Si yo quisiera dejar, en el caso del frente no voy a querer hacer un todo o nada porque estoy perdiendo justamente la expresión en colores. En este caso sí o sí voy a tener que o desactivar la transparencia para que no se vea dentro del objeto, del edificio, o apagar la capa de los objetos. Colocar dibujo, corte perspectivado. Bueno, un poco la idea acá sería ubicar el corte arriba. En el caso de las perspectivas, lo que yo obtengo es un render. Es lo mismo que pasaba, yo les explicaba con SketchUp en Layout, que yo tengo dos opciones, o trabajo con gráficos vectoriales o trabajo con gráficos raster. Si yo trabajo con gráficos raster, tengo el renderizado, tengo los materiales, tengo toda la calidad visual. Pero tengo el problema de que lo que yo tengo es un raster. Entonces, si es un raster, sí o sí se va a pixelar cuando yo me acerque. Si yo no quiero que se pixele, o aumento la resolución del gráfico o cambio a representación vectorial. En este caso no vamos a cambiar a vectorial porque es demasiado trabajo, no tenemos tiempo además. Lo que voy a mostrarles es cómo configurar para aumentar la resolución de esto. Tiene un límite porque en realidad esto no es la forma ideal de generarlo, pero bueno, es un camino fácil. Primero, antes que nada, vamos a configurar, fíjense que esto tiene un fondo acá, entonces vamos a ir a la vista de origen, corte perspectivado.
Si yo hago un clic derecho acá en corte perspectivado, estilo 3D, tengo acá el fondo. Observen que tiene el cielo un color y el fondo otro. Si yo quisiera eliminar ese fondo, pongo en blanco y hago un clic derecho sobre la pestaña. Bueno, no hago nada. Vuelvo a la lámina y se actualiza solo. Ahora, ¿cómo hago para mejorar la resolución de las perspectivas? En términos generales, si no utilizan perspectivas muy grandes, más o menos anda bien. Si yo quiero tener una idea de qué nivel de calidad tiene esto, si me voy acá al botón de diálogo, acá tengo el aumento y la resolución en dpi. Esa es la resolución real que tengo en este momento, 72 dpi. Lo ideal sería subirlo un poco, por lo menos a 150, que es lo que veníamos trabajando en los gráficos de render. ¿Cómo hago para hacer eso? Vuelvo nuevamente a la vista de origen y hay un comando que es justamente definir tamaño de ventana, que me permite controlar el tamaño de la ventana. Sin embargo, este comando no funciona mientras que la vista esté, si la vista está, ¿cómo se diría? Maximizada, la ventana tiene el tamaño que es forzado por el display. Si yo quiero que esta vista yo pueda aumentarlo o reducir el tamaño, lo que tengo que hacer es desbloquearla. Y una vez que la libero, ahí sí puedo cambiar el tamaño. Fíjense que voy a tocar primero el botón de cadena para que automáticamente me le escalen las dos dimensiones. Fíjense que con los 1600 teníamos una resolución de 72 dpi, lo ideal sería tener prácticamente el doble. Entonces yo podría muy rápidamente en un cálculo decir 3200, como está la cadenita automáticamente se me activa, se me aumenta la vertical y se expande la vista. Lo que ustedes tienen que hacer es no tocar a la vista, porque si la tocan van a cambiar la perspectiva. Entonces venimos, hacemos un clic derecho sobre la pestaña, redefinir con las definiciones actuales para que me tome la vista en nuevo tamaño, vuelvo a la ventana de diagramación y ahora tengo una vista que es mucho más grande. La vamos pero que cuando la achiquemos, si yo me fijo acá, vamos a tener cerca de los 150 dp. Este procedimiento tiene un límite, porque hay un máximo de tamaño de ventana en el orden de los 4000 y tantos píxeles. O sea que en realidad no pueden hacer una mega perspectiva que ocupe toda la lámina con buena calidad con este sistema. Si ustedes quieren aumentar la resolución, lo que tienen que hacer es sí o sí producir un render. Y ese render sí lo pueden configurar en el tamaño que ustedes quieran. Bueno, muy sintéticamente, la idea sería incorporar un par de gráficos más. Por ejemplo, el núcleo, que ya viene, fíjense, en el tamaño, en la escala que yo configuré. Vamos a recortar la parte del núcleo nada más. Vamos a eliminar el título. Supongamos que lo pongamos acá. Bueno, esto está muy rápidamente tirado, ¿no? No he hecho un estado final de la lámina. Si queremos mejorar, en este caso, sí, la calidad de los colores, qué sé yo, en este caso sí nos convendría cambiarlo a blanco y negro. Y eventualmente, si queremos darle mayor nivel de detalle, podríamos
podemos ir directamente al piso tipo. Supongamos que queremos producir un cuadriculado de piso. Podemos utilizar el comando trama. Esto ya lo hemos visto en los videos de diagramación. Vamos a eliminar la línea perimetral. Vamos a seleccionar, bueno, trama dibujo, ahí sí hay tramas. Venimos a fondo, podemos elegir un cuadriculado, por ejemplo, de una red de 30 por 30. Vamos a elegir como color de pluma, si queremos un gris, para que no sea tan fuerte. Color de fondo, o ponemos blanco o ponemos transparente. Doy OK y presionando la barra espaciadora puedo capturar directamente el perímetro interior de lo que sería el baño. Si yo quisiera hacer lo mismo con el piso general del edificio, puedo hacer lo mismo. Vamos a utilizar en este caso una red de 60 por 120. Le doy OK, presiono la barra espaciadora y capturo, bueno, hay algunos pequeños detalles que no los voy a corregir ahora. Me está pintando el piso dentro del ascensor. Eso habría que excluirlo cerrando el polígono con una polilínea. Pero bueno, lo vamos a dejar para después. Obviamente automáticamente se me actualiza. Podría incorporar algo de texto, eso ya está en el video. Doble clic sobre el comando texto, perdón, hago un clic sobre el comando texto, supongamos que queremos poner un título a esto, abro una ventana, escribo corte perspectivado, voy a seleccionar esto, supongamos que quiera 3 milímetros o 5 milímetros de altura, con una fuente en negrita, hago clic, si me parece chico, puedo seleccionarlo, puedo aumentar acá a 10, color negro. Incluso si alguno se anima, podrían generar, sí, podríamos hacer un pequeño corte de lo que es el muro cortina. Entonces, abrimos este seccionamiento, le vamos a cambiar, me voy a venir a las vistas y voy a generar una vista nueva. Vamos a definir una escala, supongamos 1 en 20. Lo voy a hacer muy rápidamente porque si no, no vamos a tener tiempo. Podía aprovechar y acotar, que es bastante sencillo. No le estamos pidiendo que hagan todo esto. Yo les estoy mostrando. Ustedes hagan lo que puedan. Porque en realidad de esta lámina, después en la lámina final van a utilizar probablemente algunas vistas nada más. Probablemente el corte perspectivado. Pero para que ustedes vean, es muy sencillo acotar. Simplemente vienen, seleccionan el comando de acotación. Supongamos que queremos acotar el muro cortina. Entonces vengo y empiezo a colocar los puntos que quiero acotar. Si me equivoco en algún momento, marco otra cosa, le hago un segundo clic y lo saco al puntito. Una vez que termino de acotar, hago un clic derecho, OK, y digo dónde quiero poner la cota. Si no me gusta el tamaño de la cota, lo puedo seleccionar, lo puedo venir y cambiar, supongamos 3 milímetros. Si quisiera que esto vaya acotado en centímetros, puedo cambiar acá las unidades y pongo en centímetros. Puedo cambiar también si quiero la tipografía, el color. ¿Qué? La orientación del texto, pero bueno, eso ya son. Entonces podríamos utilizar este. No, pero estoy con computador.
Bueno, vamos a parar la reconstrucción, no sé qué es lo que está haciendo. Colocar dibujo. No, no le... Sí estaba acá. Sección construcción, ¿no es? Ah, no, las S3. Colocar dibujo. Bueno, muy rápidamente hagamos la configuración esta. Eventualmente podrían incluso utilizar la nomenclatura, ¿no? Que les pone ArchiCAD los nombres de los gráficos. Ustedes pueden entrar acá y configurar las tipografías, el tamaño y todo eso. Entonces rápidamente pueden generar algo que parece ser un trabajo muy estudiado del detalle constructivo. Podrían hacer también, si quieren, un detalle de lo que es la escalera o parte de una vista en una elevación interior de lo que es el muro. Si queremos además mejorar un poco la perspectiva o alguno de los frentes, se pueden incorporar elementos. Por ejemplo, si vamos al corte perspectivado, bueno, yo lo voy a destrozar el corte perspectivado, no, vamos a... Podríamos incorporar personas. Voy a dar un poquito más de pendiente. Ustedes con tipo de proyección pueden controlar la orientación del sol y la pendiente. Le voy a dar un poco más de pendiente para que entre más sol. Siempre queda lindo cuando hay un contraste fuerte. Bueno, vamos a incorporar algo de gente. Venimos acá, objeto. ¿De dónde estaban? Visualización, gentes y vehículos. Podemos utilizar algunos de estos contornos. Vamos a verificar acá que diga vista frontal. Ok. Vamos a insertar por acá, por ejemplo. O podríamos insertar también objetos en 3D. Vamos a poner acá arriba. El único problema de insertar los objetos en la perspectiva es que cuando ustedes vayan a la lámina van a aparecer en las otras vistas también. Entonces quizás lo que tengan que hacer es, si es la persona plana, la pueden incorporar directamente sobre la lámina. ¿Ves? Fíjense, en planta también aparece. Tendría que activar y desactivar capas para evitar que se vea en la planta y sin la perspectiva. Y la otra posibilidad sería directamente, como he hecho en la perspectiva de la infografía, traerlo en la lámina y ponerlo acá a las personas.